Este video presenta la respuesta viva que la planta muestra en su comportamiento bajo la protección que le confiere la malla agrotropical. Contando con la afortunada circunstancia de que la granja donde se han llevado a cabo las experiencias de cultivo queda en una región de condiciones muy ásperas para el normal desarrollo de las plantas, ya que está a una altura de 2.860 metros sobre el nivel del mar, adolece de una baja precipitación y por estar sometida a un viento constante presenta una rata de evaporación muy alta. Los efectos protectores de la malla agrotropical han sido muy notorios sobre todas las plantas amparadas al compararlas con las mismas especies cultivadas por los agricultores vecinos. La lluvia que cae durante el año alcanza apenas un promedio de 665 milímetros, que se considera como bajo. En cambio, la evaporación, es decir, el agua que el suelo pierde por el barrido del viento, sube a 879 milímetros, lo que representa una pérdida neta de 214 milímetros, que es alta. Sin embargo, bajo la protección de la malla agrotropical, la evaporación se reduce a 653 milímetros, vale decir, queda 12 milímetros por debajo del aporte de la lluvia, indicando un balance hídrico muy ventajoso. Respecto a la temperatura ambiente, se ha encontrado que durante las horas de luz, es decir, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el promedio a la intemperie es de 10,6 grados centígrados, mientras que bajo la malla agrotropical es de 15,9 grados centígrados. Teniendo en cuenta que las temperaturas máximas son sensiblemente iguales, se concluye que el valor promedio no se debe a que se alcancen temperaturas más altas bajo la malla, sino a que baje menos, es decir, a que haya menos pérdida de calor bajo esta. Esto se traduce en un ambiente más homogéneo que es muy benéfico para las plantas. En cuanto a la temperatura nocturna, a partir de las 6 de la tarde hasta la madrugada siguiente, se observa el mismo fenómeno, o sea, el promedio a cielo abierto es de 5,7 grados centígrados, a tiempo que bajo la malla alcanza casi 10 grados centígrados. Esto corresponde a una pérdida menor en la noche, como puede corroborarse en las temperaturas mínimas que al exterior llegan a 2,5 grados centígrados bajo cero, cuando con la protección de la malla no llegan a 3 grados sobre cero. Estas condiciones son claramente ventajosas para las plantas protegidas por la malla agrotropical, pues se encuentran en un medio en el que se eliminan los extremos, tanto de calor como de frío, que les permite un desarrollo más estable. Otro factor que hace más notorio el efecto específico de protección de la malla agrotropical sobre el comportamiento de las plantas, en el caso particular de la granja experimental actual, es que el suelo en donde están sembradas es una arcilla sin estructura, vale decir que a las raíces les es muy difícil desarrollarse en él. Aunque hay clara conciencia de este inconveniente, la preparación física del suelo se ha reducido a labores mecánicas muy moderadas, con herramientas manuales o entre cosechas, arado y rastrillo de tracción animal. En cambio, se ha buscado aprovechar el efecto natural de las plantas espontáneas, o malezas, que con sus propias raíces y su cobertura del suelo propician una actividad biológica que poco a poco va formando una buena estructura. Desde la iniciación del programa se han venido efectuando análisis físicos, químicos y biológicos del suelo con el fin de conocer su evolución. Estos han demostrado que las condiciones son deficientes, al tenor de la ciencia clásica del suelo. A pesar de esto, no se ha hecho tratamiento alguno al suelo para corregir la situación. Se ha enfocado la atención a las plantas directamente, suministrándoles una fertilización completa y balanceada por medio de aplicación manual, individualizada y oportuna. Los resultados han demostrado ampliamente que este tratamiento ha permitido a las plantas desarrollarse plenamente, crear sus propias defensas contra enfermedades y predadores y alcanzar óptimos resultados. Como la malla agrotropical no se hizo con miras a una especie de planta, sino como ayuda genérica para cualquier clase de planta, a lo largo de los escasos 18 meses que han pasado desde la colocación de la primera edición de ella, en la granja experimental, se han cultivado bajo la misma
21 especies comerciales y se han tenido en observación, adicionalmente, 11 especies de plantas espontáneas o malezas que han convivido con ellas. Como simple enumeración de los cultivos efectuados, que se han escogido por la razón de ser los que habitualmente son sembrados por los campesinos de la región, en mayor o menor escala, han sido los siguientes: flores ornamentales, clavel; solanáceas, papa y tochuva; leguminosas, alberja, haba, lenteja y frijol; cereales, trigo, cebada, avena y maíz; hortalizas, cebolla junca, coliflor, lechuga, espinaca, acelga y rabanitos rojos; forrajeras, raigrás y alfalfa. A pesar de la muy amplia gama de especies experimentadas en cultivo bajo la malla agrotropical, todas, sin excepción, han mostrado un comportamiento claramente superior al de las mismas cultivadas a cielo abierto por los agricultores vecinos. Otro tanto puede afirmarse de las plantas espontáneas que surgieron y se desarrollaron bajo la malla, muchas de las cuales no logran expresarse siquiera en los cultivos exteriores. A manera de ejemplo se presentan a continuación los casos comparativos de las especies más comunes cultivadas en la región. Leguminosas. Las más habituales son alberja y haba. Alberja. Se han realizado ya 3 cultivos consecutivos con semillas compradas en la plaza de mercado de algunos de los pueblos vecinos, y en todos los casos los resultados han sido muy satisfactorios. Se muestra aquí el segundo cultivo, realizado entre el 17 de noviembre de 1994 y el 21 de enero de 1995. Se escogió este por ser una época en que tradicionalmente no se siembra en la región por las adversas condiciones climáticas de sequía y heladas. El resumen del cultivo es el siguiente. Se sembró semilla suministrada por Fenalce el 17 de noviembre de 1994 con una máquina manual sembradora abonadora. A los 18 días habían emergido la mayor parte de las plántulas. A los 66 días hubo que proveer soporte para las plantas que mostraban tallos vigorosos, muy buen número de hojas de notable tamaño y altura, muy superior a la que se acostumbra tener en la región. A los 67 días se inició la floración en plantas de 1,20 m de altura y alcanzó una profusión inusitada. A los 109 días se recolectaron las primeras vainas de tamaño alrededor a los 10 centímetros de longitud y 6 a 7 granos plenamente desarrollados. Se continuó cosechando 1 o 2 veces por semana hasta el 21 de enero de 1995, a los 126 días de edad de las plantas, cuando se dio por terminado el cultivo. Como comentario se tiene: el cultivo que se muestra fue claramente superior a los buenos logrados en época de Año Grande, en la región, tanto en desarrollo vegetativo como en rendimiento de producción. Haba. De esta especie ya se han hecho 2 cultivos con excelentes resultados, y la secuencia que se ve corresponde al que se desarrolló en la época en que no es posible cultivar a cielo abierto en la región, con lo que se hace más notorio el efecto protector de la malla agrotropical. Para este cultivo se utilizaron como semillas habas comunes compradas en la plaza de Ubaté y se sembraron el 19 de septiembre de 1994 en forma manual. Dada la procedencia de la semilla, su germinación fue bastante dispareja, pero a los 26 días había una emergencia aproximada al 60% de plántulas. De ahí en adelante, el comportamiento de las plantas fue notablemente robusto, presentando una ramificación basal vigorosa y abundante. Las primeras flores aparecieron a los 64 días desde la siembra,
y fueron especialmente abundantes y fecundas, pues la formación de vainas era muy notable a los 120 días de empezada la floración. Se inició a recolectar vainas ya plenamente formadas a partir de los 140 días y se recolectó una abundante cosecha durante todo el mes siguiente. Como en el caso de la verja, el cultivo de haba desarrollado bajo la malla no tiene punto de comparación con los cultivos normales de la región, tanto por su porte y estado vegetativo, mucho más exuberante como el aspecto sanitario, pues los cultivos vecinos presentan habitualmente fuertes ataques de hongos que los hacen desmerecer mucho, y bajo la malla, no obstante no haberse aplicado pesticida alguno, no se presentó daño. Cereales. Trigo. Es un cultivo muy común en la zona, junto con la cebada, por lo que tiene muy fácil comparación con testigos vecinos. Se empleó una semilla suministrada por Fenalce que se sembró manualmente, al voleo, el 17 de septiembre de 1994. La emergencia fue dispareja y poco densa, atribuible a una semilla deficiente. Sin embargo, el macollaje, hacia los 53 días, fue muy abundante y vigoroso, de manera que cubrió totalmente el área sembrada. A los 77 días comenzaron a emerger las espigas que mostraron un desarrollo poco común. Y además, se presentó el caso de que la totalidad de las macollas produjeron espigas igualmente grandes, que más tarde, al madurar a los 158 días, exhibieron granos plenos en todas las posiciones. El comentario no puede ser sino admirativo. No hay en el recuerdo de los agricultores de la zona caso alguno que se asemeje a lo logrado en este cultivo bajo la malla agrotropical. Maíz. También en este caso se empleó semilla suministrada por Fenalce, que se sembró el 8 de octubre de 1994 con sembradora abonadora manual, en eras de 80 centímetros de ancho, colocando 3 filas por era. La emergencia fue buena y pareja a los 12 días de la siembra. A los 35 días mostraba ya 6 hojas grandes y un tallo robusto, continuando luego un desarrollo exuberante que llevó a las plantas a una altura promedio de 1,70 m antes de iniciar la floración. Se inició la floración masculina a los 98 días, quedando coronadas todas las plantas con su penacho floral a los 113 días, cuando comenzó a aparecer la floración femenina con 2 y 3 presentaciones por planta. Las mazorcas empezaron a cosecharse a los 165 días. El comentario respecto del maíz es también el de un comportamiento netamente superior a lo usual en la región, tanto por el porte y tamaño de las hojas, como por el número de mazorcas logradas por planta.